split my heart in two. You split my heart in two. You split my heart in two. You I cannot replace, memories cannot erase. No, I don't know how to. What we started for fun. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso voy a hablarles un poco por encima sobre cómo crear diferentes tipos de iluminación o de escenarios para productos del estilo como estamos viendo ahorita mismo en pantalla. Le voy a ir explicando más o menos lo básico, más que nada para comprender qué tipo de iluminación nos sirve, desde las que son superiores, las laterales. También vamos a ir hablando también un poco sobre cómo hacer para que esto sea mucho más maniable, para que sea más óptimo al momento de hacer este tipo de renders y poder entonces crear en lo que estamos viendo en pantalla. Bien, lo primero que voy a hacer es que este archivo se los voy a dejar en link en la descripción para que lo puedan descargar y puedan practicar ustedes mismos. Y como bases lo que hice fue que descargué este elemento de internet. Les voy a dejar también el link en la descripción por si lo quieren el archivo por separado. Como podemos ver, lo que tiene es que es un archivo que está en 3D, tiene su etiqueta, y aquí bueno podemos ver que ya está totalmente optimizado para que podamos entonces nosotros utilizarlo por nuestro espacio en 3D. Ahora bien, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder aplicar un escenario? Bien, primero que todo necesitamos saber qué queremos resaltar. Por ejemplo, si yo quiero resaltar como primer objetivo, por ejemplo, vemos aquí en el render que se vea el contorno de nuestra botella o el material de nuestra botella per se, o la etiqueta, que la etiqueta también es el factor que, por así decimos, queremos que resalte más al momento de poder hacer estas tomas. Como base principal, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a activar este primer nodo que tengo aquí y le voy a explicar qué hago con las luces. Vale, lo primero que hay que tener en cuenta es la iluminación superior, es decir, esa iluminación que nos va a dejar como primer punto lo que queremos resaltar en nuestro escenario. Podemos ver aquí que tiene una iluminación no muy saturada, de hecho es muy básica, apenas es legible lo que es la etiqueta y algo del contorno de nuestra botella, aparte del fondo que tenemos aquí. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por cierto, esto que tengo aquí es un Entity. Con el Entity yo puedo controlar la posición de mi producto. ¿Cómo yo hago el Entity? Pues es muy sencillo. Tengo que nada más apretar Shift A, me voy a Entity y la opción que dice cubo. No funciona cualquiera, pero yo uso cubo porque siento que resalta o comprende más el espacio. De esta manera. Ahora voy a seleccionar la otra vista y podemos tener algo como esto. Si quieren escalarlo lo más exacto posible, lo pueden hacer escalando apretando S, aprieto también un poco más acá. Y lo muevo con G para dejarlo algo más así. Voy a seleccionar todos mis atributos, dejando obviamente el anaranjado claro, que es el contorno de nuestro vacío. Voy a apretar Control P y voy a darle donde dice Object. Y ahora sí tendremos el control de nuestro elemento, cosa que no hay que mover elemento por elemento, ¿no? Sino que ahora todo en conjunto como un grupo, ¿no? Bien, una vez que tengamos esto, voy a pasarlo acá a colección 1, que es donde está mi botella. Y entonces voy a crear el primer escenario. Voy a apretar Shift A, me voy a donde dice cubo, voy a apretar el wireframe para poder visualizar mejor. Me voy a editor, aprieto G, Z1 para posicionarlo más o menos en nuestra ubicación y voy a escalar de esta manera.
algo más o menos como esto. Escalo en Z para que tenga este espacio, por así decirlo. Voy a escalarlo ahora de este lado frente. Vemos que ya tengo mi cámara aquí ubicada. Y cuando tengamos este escenario, voy entonces al modo editor, selecciono lo que es la parte de los puntos, las esquinas, y voy a apretar X y voy a borrar vértices. Y ya tendré entonces mi escenario básico. Ahora quiero colocarle con el borde seleccionado este tipo de borde, ¿no? De esta forma. Esto Shape Smooth. Y ahora sí tengo mi escenario de esta manera. Obviamente no hay nada iluminado porque no tengo ningún tipo de iluminación seleccionada, ¿no? Obviamente si selecciono que ilumine el entorno, pues nos queda algo así, nos queda algo bastante defectuoso. Yo lo que quiero hacer es crear una iluminación. Así que voy a hacer, me voy a crear a Shift A, me voy a unir área, aprieto G, Z y lo voy a posicionar por encima de mi elemento, ¿no? Voy a colocar algo más o menos como esto. En la área de luz voy a aumentarle el valor y lo voy a dejar en 800. Ya en un video anterior ya había explicado qué tipo de luces podemos manejar en Blender. Tenemos de punto, de sol, de lo que vendría siendo como spotlight y por último área. Se recomienda utilizar más área porque comprende como una luz más natural o más de estudio, ¿no? Para que podamos entonces colocar nuestro producto de esta manera. Bien, ahora ¿qué es lo siguiente? Pues ahora voy a agregarle otra iluminación que se utiliza mucho en el estudio, que es para resaltar un lateral de nuestro objeto. Voy a duplicar mi luz y le voy a dar una rotación hacia nuestro producto, más o menos así a ojo, de esta forma. Ahora podemos comprender que con la cámara estoy iluminando no solamente la parte superior de mi producto, sino también la parte lateral, que es una de las partes que más me interesa que se resalte, ¿no? Porque así quiero que se resalte no solamente el borde o el contorno de nuestro producto, sino también la etiqueta. Esto le voy a bajar un poco para que no mate mucho la gráfica. Ok, entonces una vez que tengamos esto, voy entonces a evitar que esto aparezca en mi render. Así que lo voy a colocar en una posición más o menos alejada de esta forma. Voy a hacer exactamente lo mismo para la otra iluminación, pero esta va a ser mucho más tenue. Lo que voy a hacer es que voy a salir de mi modo de cámara, lo voy a duplicar y lo voy a colocar ahora del otro lado, solamente que a le voy a colocar más o menos así. Voy a la vista superior y quiero que quede más o menos en esta posición, un poco más cerca de la cámara a un lado derecho. Y ahora sí podemos denotar que ahora todo nuestro producto está totalmente iluminado, ¿no? De esta forma. Es algo parecido como lo que logramos con lo que es, voy a seleccionar esto, como lo que logramos con el primer grupo, solamente que con un fondo verde. Sería más o menos el mismo concepto de iluminación superior, que es la principal, que es la que hace el contorno del escenario con nuestro producto. La siguiente que vemos aquí es un poco más grande, un poco más diferente, pero es porque le coloqué menos fuerza. Si le agarro menos fuerza, más fuerza, entonces lo que hace es que resalta un poco más ese borde, ¿no? Ese lado. Y por último, la tercera luz que viene de este lado. Recordemos que podemos utilizarla tanto de un lado de adelante como hacia atrás. Eso va dependiendo obviamente del tipo de producto que necesitemos. Ahora bien, esto con un fondo de color o un fondo en blanco nos funciona bien. Aquí en este caso, pues lo que hice fue que creé dos iluminaciones y a que es un plano, le coloqué lo que es material que irradia iluminación, ¿vale? De esta forma. No es una luz como tal, sino que es un plano que solamente le agregué el material de emisión de esta manera. Y si se fijan en puedo ver que estoy resaltando ambos bordes
de lo que es el contorno, ¿no? Por ejemplo, si este fondo fuera un tono un poco más oscuro, vamos a hacerlo más metálico, de esta forma. Puedo ver que aquí ahora estoy denotando con estas dos luces laterales la intensidad de luces. Es decir, si yo quiero aumentar este valor, lo voy a dejar a 4000. La iluminación se intensifica porque yo quiero que esta separe ambos bordes, ¿no? Y si se fijan, no tengo una iluminación superior per se, como en el ejemplo anterior, sino que solamente es este panel y estas dos iluminaciones laterales, ¿no? Esto obviamente ya van dependiendo, entonces, si ustedes necesitan el tipo de iluminación de acuerdo entonces a cómo quieren usar el escenario. Y en el último ejemplo tengo este escenario. Creé con el nodo de Movable lo que es ese resaltado como si fuera de agua. El fondo lo dejo 100% negro, pero aquí la iluminación opté por centrarla más en la parte de atrás de nuestro producto, cosa que, por ejemplo, voy a ocultar estas, aprieto H para ocultarlas, voy a apretar render. Puedo ver que la iluminación quiero concentrarla en estos dos contornos. Ok, lo que es esta iluminación trasera, quiero que primero centre esa iluminación al contorno y entonces después le cree otra segunda iluminación que venga de la parte de adelante, pero mucho menos intensa. Esta vale 1200 y esta vale 700. Y por último le agregué entonces dos iluminaciones laterales que son las que compensan para que no se vea tan plano, ¿no? De esta manera. Y si se fijan, una iluminación la coloqué también para que colocara un poco por atrás y la otra por delante, para crear entonces ese efecto, no como que si estuviera resaltando más el contorno junto con el nivel del contorno de nuestra botella. Y bueno, la iluminación de al frente es la que se encarga de evitar que ocurra esto, ¿no? De esta manera podemos entonces crear este efecto. Vale, una vez que tengamos ya en concreto esto definido, que recuerden que este archivo se los voy a dejar el link en Mega para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan practicar. Voy entonces ahora a abrir nuestro segundo ejemplo. Lo tengo guardado acá en el disco duro. A ver. Ok, de este lado. Ok. Esto es básicamente lo mismo. Aquí el escenario es totalmente plano y nuestro objeto, pues bueno, ya vimos que está controlado por un empty de esta forma y le coloqué una animación de rotación para que creara ese efecto como el que vimos en el inicio del video. Ahora bien, ¿en qué consta esta iluminación? Pues ahora es en la superior, pero con una transversal, es decir, está inclinada a un ángulo de 45 grados hacia nuestro producto. También tengo una iluminación que es de la parte de atrás. ¿Qué pasa si le quito las iluminaciones que son, por así decirlo, en las primeras? Podemos ver que nos queda algo como esto. Esta iluminación que tengo aquí, si no mal recuerdo, ya viene ya adentro de nuestro material. Si le coloco la primera iluminación, que es la trasera, nos resalta el contorno de la parte de atrás de nuestra botella, pero todavía no podemos tener muy visible nuestra etiqueta, ¿no? Le coloco ahora lo que es la iluminación lateral, que es la que va a resaltar el borde derecho de nuestro producto. Viene ahora la superior, que es la que recordemos, que es la que está un poco por arriba en el ángulo de 45 grados. De esta forma ya podemos notar que nuestra botella tiene ahora más protagonismo, pero este borde todavía lo veo un poco oscuro, así que le agrego otra iluminación lateral de esta forma. Si no la necesitamos, la descartamos, ¿no? Esta iluminación que tengo de este lado también crea protagonismo de la parte superior, pero esto también podemos descartarla. Y por último, la iluminación de la parte que va a crear para que se vea bien
lo que es este contorno, ¿no?, de esta parte de nuestra botella, para que no se vea como muy oscuro de este lado y para que se note obviamente la marca de nuestro producto. Y de esta forma entonces tenemos ya nuestra relevancia, ¿no? Como punto final, siempre es importante tener en concepto de qué queremos resaltar. Si en caso tal quieren resaltar más lo que es la etiqueta, les recomiendo utilizar lo que es la iluminación lateral, estas iluminaciones laterales y hasta trasera. Si quieren iluminar más el escenario con el producto en sí, entonces sería entonces una iluminación más superior. Y nada, espero que les haya gustado el video. No olviden comentar si tienen alguna consulta, denle me gusta y nos vemos entonces en el siguiente video. Hasta pronto.